Muy buenos días a toda la teleaudiencia, gracias por acompañarnos en otro segmento jurídico de Tu Café Legal. Estamos muy felices de poderlos acompañar y que ustedes nos acompañen, nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que esto se transmite en vivo a través del canal o el perfil de Instagram de BGD Guevara Abogados. Y contamos aquí con la presencia y el auspicio del abogado Andrés Medrano y por supuesto quien les acompaña y les habla, el abogado Daniel Guevara. Somos muy contentos de nuevamente empezar otro segmento jurídico. Buenos días, Andrés. Hola, ¿Cómo mi estás? querido Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a nuestra audiencia que siempre nos sintoniza por este lindo canal. Y sí, pues es un tema que está en el aire. Que a veces no se habla. Exactamente, que no se habla y la gente obviamente, todo tipo de profesional, pues sabemos que estamos obligados a pagar tributos, impuestos, renta, IVA, etcétera. Y en realidad, etcétera. incluso creo que a los profesionales del derecho, a algunos les cuesta mucho hablar de temas tributarios porque no es un tema tan conocido y que, digamos, tan comercial, por así decirlo, como que se toque en el día a día. Entonces, hay una cierta especialidad en esto y creo que vale la pena informar a las personas sobre algunos de sus derechos. Ya sabes que en este programa hablamos de los derechos de las personas. Exactamente, y como les decía, es un tema que está en el aire y a veces es un poco escabroso porque claro, el tema de tributario, el tema de impuestos a la gente le causa un poquito de miedo, pero aquí estamos precisamente para hablar y Daniel, tú eres el experto en temas tributarios, así que creo que podemos informarle a la gente cómo puede hacer un reclamo cuando ha habido un pago en exceso de sus impuestos, cualquier tipo de impuestos, pero creo que el más importante es el tema de renta. Y te voy a hacer ahí un paréntesis, ¿por qué? Porque precisamente yo pasé por un tema similar en este ejercicio fiscal. Y claro, ingresé el reclamo, el Servicio de Rentas Internas me aprobó el reclamo, pero la plata no me devolvieron. Entonces creo que hay mucha gente que está en este problema y ahorita, dada la situación que tenemos en el país, con falta de empleo, con inseguridad y que efectivamente no hay liquidez, No hay fondos dinero, para pagar. no hay fondos, ¿qué hacemos? Imagínate, porque el ministerio rector en las finanzas del sector público es quien tiene que destinar un fondo para estas mismas devoluciones. Entonces, imagínate, si no hay ese dinero disponible, ¿cómo hacemos para devolver a las personas? Pero bueno, aquí vamos a hablar al respecto de este pago en exceso que se hace de tributos. Pero quisiera acotar algo muy importante, Andrés, para poner en contexto a las personas de qué se trata esto. Cuando nosotros contribuimos por ser personas que tenemos una actividad abierta, porque percibimos un patrimonio, una renta, entonces estamos obligados a pagar un tributo al Estado a través del Servicio de Rentas Internas o si es que estamos haciendo alguna actividad de comercio exterior al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un pago en demasía? Hay que solicitar esta devolución. El contexto al que quiero ir es que al menos existen tres formas de solicitar los valores que el SRI te adeuda. Y yo te voy a poner en tres puntos muy esenciales. El primero es el pago indebido, que lo conocemos, que es un tributo que se ha pagado cuando no tenía que pagarlo, es decir, no ha existido la obligación como tal y lo he cancelado. Entonces yo solicito al SRI que me devuelva ese tributo que he pagado y no ha existido la obligación o ha existido una exención tributaria, por lo tanto no tenía que haberlo pagado. Ahí es un pago indebido. Pago en exceso es cuando sí existe la obligación, pero la pago en demasía, con un valor excesivo. Entonces, ahí ese excedente puedo solicitar al Servicio de Rentas Internas para que lo devuelva. Y una tercera figura que no ha sido muy estudiada es el pago de lo debido. Y todos se preguntarán, ¿y cómo funciona este pago de lo debido? Si yo debo, ¿por qué tendría que solicitarle al Servicio de Rentas Internas que me lo devuelva? En este caso estamos hablando de aquellas obligaciones que sí existen, pero que la ley ha reservado un beneficio tributario para que ese valor sea devuelto. Un caso muy conocido es el de las personas de la tercera edad quienes tienen el derecho de solicitar la devolución del IVA. Es decir, existe la obligación cuando, digamos, una persona de la tercera edad va a la tienda, compra una gaseosa, pues es un pago indirecto que se hace de esto. El valor grabado a la bebida es el IVA
es un impuesto indirecto que tiene que cancelarlo por el simple hecho de comprarlo. No es que en la tienda le van a decir, espere, déjeme ver su cédula, usted es una persona de la tercera edad, entonces no le cobre el IVA. No funciona así. Entonces, cuando se hace un pago de lo debido, pero existe un beneficio tributario, entonces estamos hablando en cambio de solicitar lo que se ha pagado debidamente para que sea restituido. Entonces, estas tres figuras son importantes tomarlas en cuenta dentro del ámbito tributario, sobre todo en el régimen tributario que nosotros tenemos en el Ecuador, para que podamos entonces saber en dónde nos localizamos y cómo podemos proceder. Entonces, hoy vamos a hablar del segundo punto, el pago en exceso, ¿sí? Este pago en exceso, evidentemente, cuando uno lo solicita, puede hacerlo a través de los mismos formatos del Servicio de Rentas Internas, pero siempre es recomendable hacerlo a través de un abogado, porque el abogado va a saber esta forma y además de las formas, cuáles son los derechos que tiene el contribuyente. Y la manera de solicitarlo en ese sentido va a ser a través de un escrito para que se pueda solicitar esto. Ahora, yo te cuento algo, Andrés. Cuando estamos hablando de la devolución de un pago en exceso, no estamos hablando de un reclamo en sí, es una solicitud, es una petición que hacemos. Cuando estamos hablando de un pago indebido, ahí sí reclamamos, porque yo evidentemente no tenía que pagar este tributo, entonces reclamo. Entonces, cuando vamos a hacer en cambio, una petición o una solicitud de un pago en exceso, ahí tenemos que conformar un distinto escrito que sería para solicitar. ¿Qué te parece hasta aquí esta información que te he dado? Súper valiosa, mi estimado Daniel, y creo que esto le va a interesar mucho a nuestra audiencia, porque aparte creo que del trabajo que tienen que hacer los abogados, de ver la normativa, si tienes derecho o no tienes derecho a esta solicitud, como tú bien lo señalas, creo que también es importante que tú como contribuyente, para luego solicitar este derecho, por así decirlo, o esta solicitud, debes también tener una cultura de pago de impuestos, es decir, llevar adecuadamente tu control de gastos, tus facturas, tus claves de acceso al SRI, porque yo he visto en muchos casos, y tú no me podrás quitar la razón acá, cuando tú vas al SRI, tú tienes afuera del SRI un montón de personas que te ofrecen estos servicios de actualización de clave, de reviso sus facturas, de llevar la contabilidad incluso. Exacto, de que si le puedo revisar si sus gastos están acorde, etcétera, etcétera. Y generalmente hay mucha gente que no tiene este conocimiento adecuado para decir efectivamente usted tiene el derecho a solicitar este pago, la devolución de este pago en exceso. Y hay mucha gente que cae, digamos, en estas trampas que te cobran un valor mucho poco, pero ya pagaste. Y nadie habla del riesgo que podría incluso esto incluir en cuanto a la consignación de datos falsos. Y ahí sí, ya estamos en un margen en el cual podríamos hablar incluso de este ámbito delictivo, que también habla en cuanto a la tributación, consignar datos falsos, valores falsos, declaraciones que no corresponden y que luego podrían prestarse a una especie de auditoría del SRI, y es ahí donde hay más problemas. Exactamente, mi estimado Daniel, y por eso iba mi pregunta. En estos casos, cuando tú no sabes qué hacer, cuando aparentemente tienes un derecho a reclamar algo, ¿sí?, la gente pues cae precisamente en estas prácticas informales, ¿sí?, que no están debidamente reconocidas o no tienen la tecnificación necesaria de un contador público autorizado, de un auditor o hasta de un abogado especializado en temas tributarios, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa aquí? Que claro, le llenamos al SRI de solicitudes que muchas veces no tienen ningún fundamento. Y también es una mala práctica que viene desde la ciudadanía, ¿sí? Porque por solicitar algo sin hacer un debido análisis respecto del derecho o no del derecho. En calidad de ciudadano. Exactamente, porque esta es una corresponsabilidad también de nosotros como ciudadanos, llevar una cultura impositiva, tributaria adecuada. Y sabes que me parece muy importante lo que mencionas, porque me he sorprendido con la cantidad de información abierta al público que reposa en la misma página oficial del SRI. Ahí tú puedes encontrar incluso paso por paso cuáles son los lineamientos que debes seguir para solicitar, en este caso, valores que has pagado en exceso o si es que te han retenido indebidamente estos pagos. Es
una fuente de información que está a disposición de la ciudadanía. Lo que pasa es que no nos interesa hacerlo o esperamos que alguien más lo haga por nosotros. Exactamente, y esto se convierte luego en un problema principalmente para el SRI, para el ciudadano como tal, porque como tú bien decías, pudiste haber consignado datos que no son adecuados y efectivamente eso conlleva a una carga innecesaria de labores de un servicio de rentas internas que obviamente también tiene una ingente cantidad de trabajo, de reclamos, de auditorías, a personas naturales, personas jurídicas. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora del proceso y también de qué podemos hacer cuando ya tenemos este valor a favor de nosotros. Vamos primero a una pausa comercial y continuamos. Ven y conoce al único centro estético con tecnología robótica. Contamos con instalaciones de primera para... Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Ahí vamos. Bueno, continuamos. Muchas gracias por sintonizar nuevamente el segmento jurídico de Tu Café Legal. Estamos hablando acerca de esta petición o solicitud de pago en exceso que hemos hecho al Servicio de Rentas Internas y cómo podemos obtener ese valor que se ha dispuesto a favor del contribuyente. Entonces estamos escuchando un poco alrededor de toda esta metodología tributaria con el que se maneja el SRI y sobre todo la información que está a la orden del día, a disposición de toda la ciudadanía, que invitamos a que revisen la página del Servicio de Rentas Internas y se empapen de estos temas que son muy relevantes. A la final son temas que tocan el bolsillo de la gente, Andrés. Exactamente, mi estimado Daniel, y vamos un poco a hacer un tema práctico y te voy a contar mi caso en particular. Por supuesto. ¿Sí? Obviamente, como profesional del derecho estoy obligado a llevar facturas y demás y declarar mis impuestos, y etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ya luego de las gestiones contables, obviamente con un contador público autorizado, que es lo que se recomienda siempre, determinamos que efectivamente se había pagado en exceso el impuesto a la renta por el ejercicio fiscal del año pasado, 2023. Entonces, precisamente, vas a hacer el reclamo, la petición, ¿sí? Y el Servicio de Rentas Internas, luego del análisis y la justificación que también tú debes dar para que tengas ese derecho, te decide mediante resolución: ok, señor ciudadano Andrés Medrano, usted tiene derecho a que se le reconozca esta petición y por lo tanto se le devuelva X valor. Así es. Esto fue en el mes de marzo, ¿sí? Vamos casi ya a finalizar el presente ejercicio fiscal y no tenemos la devolución. Que la devolución no es más que decir, ok, le acredito en la cuenta que usted registró en el Servicio de Rentas Internas el valor que usted me ha reclamado. Hasta la fecha de hoy no hacemos. Y yo creo, Daniel, que en esto está mucha gente. Que no sabe qué hacer. Y que claro, tú sabes, época de Navidad, se reactiva el comercio, regalos, etcétera, el otro. Es cuando más liquidez. Cuando más necesitas dinero. ¿Qué hacemos aquí? Y sabes que es una buena forma de obtener liquidez, porque a la final hay un derecho, pero que no ha podido ser ejecutado como tal para poder disponer de él. Es importante tener en cuenta que el mismo Servicio de Rentas Internas lleva a cabo un trámite para que tú puedas cambiar la metodología de pago. A esto el Servicio de Rentas Internas lo llama el reintegro tributario. Puede ser un trámite presencial como también en la ventanilla virtual del Servicio de Rentas Internas. Y esto es importante, ciudadanos, quienes están escuchando, los contribuyentes que nos escuchan, de que tengan en cuenta que la información está plasmada en el mismo SRI. Este reintegro, para poder formular una nueva metodología de pago, consiste en que normalmente todas las personas tenemos consignado ahí el número de cuenta para que esto pueda ser reintegrado a la cuenta
bancaria, es decir, que se acredite a la cuenta bancaria. Pero esto no suele suceder y mucho menos en épocas en las que no conocemos bien cuál es esta disponibilidad de fondos que ha destinado el Ministerio de Finanzas para efectos de las devoluciones. ¿Qué es lo que se procede a hacer? Se cambia esta metodología a través de una solicitud que alrededor de 15 días se produce este cambio, y entonces lo que tú solicitas es que ya no exista una acreditación a la cuenta, sino que te emitan un título de ejecución, un título valor, que sería la nota de crédito. Esta nota de crédito tiene la finalidad de que tú puedas plasmar, digamos, esta nota de crédito para futuras obligaciones tributarias. Pero si tú necesitas esta liquidez, Andrés, o las personas que nos están escuchando, puedes negociar este título de crédito. Entonces, tú puedes utilizar este título de crédito, llevarle a una casa de valores o a empresas que se dedican a la negociación de estos títulos valores, y entonces tú puedes solicitar ahí, a cambio de un pequeño castigo, que obviamente por la necesidad que estás tú requiriendo de la liquidez, te van a retener un cierto porcentaje, pero a cambio de que te den una liquidez inmediata. Entonces, hay empresas que se dedican a esta intermediación, en la cual hacen esta búsqueda de las empresas, personas que podrían comprar esta nota de crédito, y entonces de esta manera obtener la liquidez inmediata de este reintegro de valores. Así es como funciona actualmente. Me parece súper interesante esta forma que tú tendrías de, digamos, recuperar de cierta manera la liquidez que tú necesitas a partir de que el SRI te reconoce pues este reclamo. Y claro, importante decir a la ciudadanía que estas notas de crédito son títulos que efectivamente puedes negociarlos comercialmente. Así es. De forma legal, no es algo que esté rozando la ilegalidad de algo, ¿no? Exactamente, y eso es importante hacerle conocer a nuestra audiencia que estos títulos, cuando tú necesitas de esta liquidez económica, como tú bien lo decías, pues cuando tú vas a una casa comercial de valores, etcétera, etcétera, van a tener este castigo que tú bien señalabas. ¿Qué es este castigo? Que digamos, el título que te dio el SRI son $2,000. Así es. A ti te van a castigar con un porcentaje. Exactamente. Precisamente porque es un acto de comercio, ¿no? Así es. Entonces, en vez de darte los $2,000, te darán 1,900, por ejemplo. Es Está un la ejemplo. ganancia en el negocio, Es básicamente. totalmente. Y hay un doble beneficio. O sea, tanto la empresa que compra esta nota de crédito, pues se sirve de esta nota de crédito para pagar futuras obligaciones tributarias, y la persona quien endosa, porque la figura de la negociación es a través de una carta de endoso, se beneficia por obtener una liquidez de manera inmediata. Pero bueno, Andrés, como siempre el tiempo nos queda corto y esperamos poder tocar estos temas en más segmentos de Tu Café Legal, y les agradecemos a todos por prestar atención a este punto importante del derecho tributario en Tu Café Legal. Nos veremos en una próxima, ¿no? Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Hasta pronto.